podcast de la tuna. Hoy hablamos de la tuna. Hola, bienvenidos a La Nueva Mosca Cojonera, el podcast cultureta más serio, que hoy te trae un folclore musical muy arraigado en España desde el siglo XIII y XIV. súper antiguo, Porque hoy te contamos las cosas de la tuna. Sí, ya sabes, ese grupito que al día de hoy ameniza las fiestas vestidos de sotas, como las de las cartas. las de bastos, las de copas, las de espadas y las de oro. Sí, como esas, cantando cosas antiguas como Clavelitos, Carita de Azucena o Alcalá de Henares, Que es la cuna de Cervantes, y donde se sitúa la segunda universidad más antigua de España. después de la de Salamanca. Así que si sabes de quién hablamos pero no sabes su historia, Quédate, que te la contamos lo más breve que podemos para que nunca más se te olvide y tengas nuevos repertorios y argumentos varios. en las próximas reuniones familiares. Verás la cara de tu cuñado. Un show. Así que sube, Venga, que despegamos, porque aquí comienza la nueva mosca cojonera. Una tuna. Es una agrupación o hermandad de estudiantes universitarios o miembros de una sociedad que, portando la vestimenta antigua de la universidad, O vestimenta que represente su cultura de origen, se caracterizan por cantar, tocar, gracias a estas habilidades. a pesar de que no todos o muy pocos sean músicos de profesión, o por interpretar temas musicales haciendo uso generalmente de instrumentos de cuerda y percusión. La tuna universitaria es una antigua tradición que surgió en España, principalmente en Salamanca, y posteriormente, gracias a su carácter viajero, se extendió a diversas partes de Europa como Portugal y Holanda. Y en América, en países como México, Guatemala, Colombia, Perú, Puerto Rico, Chile o Argentina, entre otros. Llegó a finales del siglo. 19, a través de tunos españoles, concretamente madrileños. Para algunos, su origen se ubica entre el siglo XIII y XIV, con las continuadores. De la tradición goliarda, En la Edad Media era un tipo de clérigo itinerante, giróvagos, o serabitas. sarabaitas. Se llamaban giróvagos a ciertos monjes errantes y vagabundos que viajaban sin un destino predeterminado, Alojándose en los monasterios que iban encontrando en el camino, que aprovechaba la tradición de hospedaje de los monasterios para vivir sin trabajar, destacándose por su predilección por la música. la bebida, la comida y el juego y los amoríos. Otro origen no excluyente sería el de los estudiantes pobres o sopistas, Los sopistas eran estudiantes universitarios sin recursos económicos, que rondaban conventos, mesones, tabernas, entregando su música y simpatía a cambio de un humilde plato, o en los conventos la llamada sopa boba, distribuida gratuitamente como limosna a los pobres, sobre todo por franciscanos y dominicos, órdenes mendicantes. Estos sopistas se valdrían de sus habilidades musicales súplicas o picaresca tunante, para cubrir al menos en parte sus estudios y medios de subsistencia. Sea cual fuera el origen, dejarían con el tiempo una huella que se refleja ya en el siglo de oro, como estereotipo del estudiante de carácter alegre y pícaro. que podemos encontrar, por ejemplo, en el entremés cervantino de la Cueva de Salamanca. Existen muchas versiones del origen de la palabra tuna. Para algunos, esta deriva de la palabra tunar o correr la tuna, que significa llevar una vida viajera, vagabunda, tocando y cantando. Siempre se cree que deriva de la expresión francesa Roi de Túnez. Rey de Túnez, un apelativo utilizado para designar a líderes vagabundos. Para otros deriva de la palabra tun, Y hacen esta similitud de los tunantes por la naturaleza migratoria de estos peces. y al carácter ambulatorio de los tunos. Según esta teoría, tunos serían los trabajadores estacionales que se desplazan hacia el sur, España buscando trabajo siendo este proporcionado por la temporada. del atún del Mediterráneo. Estos trabajadores de temporada. Pudieron haber inspirado a los estudiantes a llevar una vida errante. Asimismo, también se cree que la palabra tuna podría provenir de tunante, que era una palabra despectiva referida a los estudiantes músicos y nocherniegos, Que hacen ruido cuando se dormía, a los que alude el arcipreste Deita en su libro del Buen Amor. que por uso derivó en tuna. Esta teoría se apoya en el carácter mendicante de los sopistas, No necesariamente pobres. que tras dilapar sus mesones, Y las mesadas, sobrevivieron
vivían a expensas de la sopa boba, distribuida gratuitamente en este tipo de albergues conventuales. De modo que, he aquí la conexión, debieron de llamarles tunos. Otras teorías más ampliamente difundidas procuran situar el origen en el latín tonare, Sonido. aunque esta evolución es contraria a la legislación de los cambios fonéticos del latín y de las lenguas ibéricas. La tuna, en sus albores, La constituían estudiantes que, debido a sus escasos recursos, tenían que cantar o tocar de lugar en lugar para poder ganarse la vida, o simplemente para sustentarse durante el viaje de vuelta a sus casas cuando llegaban las vacaciones. en algunos casos. He aquí que esta actividad se designe con un verbo específico, Tunar o correr la tuna. siendo una tradición íntimamente ligada a las universidades. Las tunas mantienen vivas las costumbres heredadas de los estudiantes universitarios del siglo XIII. Alfonso X el Sabio se refirió a los tunos como juglares, En su código de las 7 partidas, al escribir: esos escolares que troban y tañen instrumentos para ver mantenencia. coetanía suya. También lo hizo la obra Razón de amor de los denuestros del agua y el vino. describiendo las cintas que aún venden sobre las capas del tuno. Una por cada conquista amorosa, una por cada mujer. La tuna en sus orígenes aglutinaban a aquellos estudiantes que por condición económica no podían costearse su estancia en la universidad, Y trovaban por las fondas y mesones. para conseguir algo de dinero y un plato de sopa con los que mantenerse. Por esta razón se les conocía como sopistas y se decía que vivían a la sopa boba. Para tales menesteres portaban guitarras y bandurrias y cantaban coplas populares. También se servían de sus habilidades musicales para enamorar a las doncellas que pretendían. Constancia de ello queda en la primera referencia escrita que hay sobre las tunas, Que se encuentra en el archivo de la Universidad de Lérida. y en la que se prohíbe a los estudiantes hacer rondas nocturnas bajo la pena de confiscarles los instrumentos. No puede hablarse de tunos hasta 1538, año en el que los sopistas se acogieron a las viviendas benéficas. Que les ofrecía la instrucción para bachilleres de pupilos. A partir de ese momento comenzaron a cantar sin que en ellos se les fuera la supervivencia, porque entonces los ya ex-sopistas, en calidad de estudiantes veteranos, Se hicieron servir como escuderos por los bobos, pardillos o estudiantes nuevos. a los que supuestamente debían apoyar según la norma, a cambio de legarles su gaya ciencia musical. Lo cuenta el Guzmán de Alfarache, haciendo hincapié en el estatus de estudiante rico que así alcanzaron los utroras sopistas. Luego en el Buscón de Francisco de Quevedo se habla de las bromas que les aguantaban los estudiantes novatos hasta cumplir el meritaje. Que les terminaría equiparando a ellos. El tuno mendicante casi desaparece de la escena española, merced de la abolición de la obligatoriedad en el uso del traje telar, Traje de estudiante. viéndose constreñidos los estudiantes a colgar manteos y tricornios y a utilizar ropas de gentes, imposibilitándose la identificación de quienes corren la tuna como pertenecientes a la corporación escolar en el año 1835. Y posteriormente, a mediados de siglo, durante la regencia de María Cristina, que permite la libre asociación. Se crean asociaciones de músicos y artistas, entre las que sobresalen las estudiantinas. Grupos musicales a la batuta de un director, con un formato de número musical que fue todo un éxito en la época, haciendo que estudiantinas Como la Fígaro, trascendiera fronteras y continentes. A imagen de estas estudiantinas se recrean en las universidades españolas las primeras tunas como las vemos hoy, que evocan las otroras comparsas de estudiantes que con sotana y manteo raído recorrían ciudades y campos, para ahora con el traje y formato musical de la estudiantina. multiplicándose sus tradicionales galanteos y rondas nocturnas. Actualmente el asociacionismo en la universidad se ha diversificado en extremo, lo que ha hecho que Las asociaciones de más tradición como el coro, la tuna y el teatro universitario pierdan estudiantes, foco y respaldo en favor de otras más recientes como las de la cooperación internacional. el Cineforum y los juegos de rol. Sin embargo, perdura en muchas ciudades el hecho de realizar encuentros de estudiantinas como un elemento propio, y algunas estudiantinas realizan recitales anuales. En sus respectivas universidades con respaldo institucional. Pese a la antigüedad de la institución, o quizá debido a ella, la tuna despierta en la actualidad opiniones encontradas. Partidarios y detractores Esgrimen distintos argumentos a favor y en contra de su existencia. Entre los argumentos de sus partidarios están que la tuna es una institución simpática, un grupo de cohesión que define valores y defiende
defiende los valores como la hermandad, la lealtad, la defensa de las tradiciones estudiantiles, que celebra la alegría de la juventud, la despreocupación estudiantil y el amor por la música y la sana diversión. Las tunas se suelen clasificar según la facultad universitaria a la que pertenecen sus miembros. Así tendremos tuna de Derecho, de Medicina, de Peritos, tuna de Magisterio, de Filosofía, de Económicas, etc. En casos de universidades con menor antigüedad o tradición, suele haber una sola tuna universitaria que englobe a estudiantes de varios estudios, e incluso en ciudades con varios distritos universitarios crean una tuna de distrito también con estudiantes de varios estudios. La indumentaria del tuno está compuesta de capa o manteo, jubón, camisa, calzas abullonadas o cervantinas sobre estas, zapatos o botas, y finalmente una beca, que es lo que identifica a cada una y varía su color de acuerdo a la facultad a la que pertenecen según la tradición española. Rojo para Derecho, azul para Ciencias, amarillo para Medicina, azul celeste para Filosofía y Letras, morado para Farmacia, verde para Empresariales, naranja para Económicas, etc. La primera representación iconográfica de un tuno se encuentra en la parte inferior del pasamanos de la escalera del rectorado de la Universidad de Salamanca, antiguo hospital universitario. Una pequeña talla que lo muestra con el bicornio decorado con cuchara y tenedor, un instrumento de cuerda que parece una bandurria y capa. En las representaciones correspondientes del siglo XVIII aparecen vestidos con calzón corto, jubón y capa. Y el bicornio. En la actualidad las tunas se dividen entre las de grehuesco o truzas o las de calzón corto. El jubón es una chaqueta ceñida al busto con un abullonado en los hombros denominado faroles o farolas, cuyo color coincide con el de la beca, por ser totalmente negro. El jubón se cita documentalmente por primera vez en la península ibérica en 1377. Y en el siglo XVI se generalizó su uso como prenda ligera. La camisa, generalmente de color blanco, aparece bajo el jubón. Las castellanas en lugar de botones emplean cordeles, aunque también las hay de encajes en los cuellos y puñetas en las mangas. Como pantalones se utilizan los grehuescos o abullonados y el castellano cervantino. Los pantalones abullonados o gongorinos son cortos y anchos y ceñidos a medio muslo por la parte inferior. Los castellanos o cervantinos son calzones similar a un pantalón corto, ceñidos bajo la rodilla por un medio de una hebilla, usadas sobre todo en los siglos XVI y XVII. Las calzas, mallas o medias son prendas que cubren el pie, la pierna hasta la cintura, usándose bajo los abullonados o grehuescos. Con los pantalones abullonados se utilizan medias calzas o simplemente medias que cubren toda la pierna. La beca es la banda de paño, seda o fieltro de color que identifica cada rama universitaria y se coloca sobre el pecho y los hombros en forma de V. Antiguamente indicaba que su aportador estaba becado por su universidad y como becario disponía de una ayuda que le hacía menos costosa su estancia en la misma. Los colores de la beca y el escudo que en ella figuraban bordado identificaban la universidad y la escuela o facultad en la que estudiaba el tuno. La beca es entregada al tuno por sus compañeros cuando estos consideran que ha alcanzado el grado suficiente de conocimientos musicales y veteranía suficiente para el desenvolvimiento de las diversas situaciones que las actividades de la tuna se dan y pueden representar correctamente a su tuna. El acto en el que se entrega la beca es llamado bautizo. Las becas tienen un largo suficiente para alcanzar aproximadamente desde la mitad superior de la espalda hasta la punta de la V se sitúe en el pecho. Las becas de las tunas en Valladolid son particularmente diferentes al resto, dado que son más largas, de forma que la espalda se cruza y llegan sus extremos hasta lo más bajo del cinturón del jubón y tienen en uno de sus extremos un aro, quizá como recuerdo de un sombrero que se llevaba cosido a la beca. Otra prenda importante en la indumentaria del tuno o la tuna es la capa, que es una prenda de vestir larga y suelta sin mangas, abierta por delante, que se lleva sobre los vestidos. No es otra cosa que el manteo de los estudiantes antiguos de origen eclesiástico. La capa, además de fiel protectora del tuno en sus noches de frío, representa dos de las condiciones fundamentales de los mismos, la de viajeros infatigables y la de galán. Sobre su capa se exhiben los escudos de las ciudades y países que ha recorrido en sus correrías. Muestra asimismo cintas multicolores bordadas con dedicatorias cariñosas por mujeres que demuestran así al tuno su afecto y su amor, las cuales ellas portaban en sus cabellos y se les entregaban durante las serenatas.
serenatas. Provengan de pretendientes de una madre o de las amigas, como reza la canción Tuna compostelana, cada cinta que adorna su capa guarda un trocito de corazón. Actualmente las damas no portan cintas en sus cabellos. Por ende, llevar cintas en las capas deja de tener un respaldo histórico-cultural. Sin embargo, se sigue continuando con esta tradición. Los instrumentos actuales de la tuna son principalmente los llamados de pulso y púa, los populares españoles el laúd, la guitarra y la bandurria. Y la pandereta, y antes la vihuela, de péñola o de arco, antecesora del violín. Estos instrumentos aparecen en el libro del Buen Amor. La guitarra, que se utiliza como acompañamiento armónico de la melodía la crean las voces y los cantos que se apoyan en la bandurria como primera voz. Y el laúd español segunda voz. El contrabajo se ha convertido en la actualidad en un instrumento habitual en muchas tunas, complementando armónicamente el conjunto de cuerdas. No nos podemos olvidar, sin embargo, de otro instrumento característico de la música estudiantil, la pandereta. Así como también podemos encontrar el pandero y las castañuelas. En sí son los instrumentos armónicos como guitarra, laúd, que acompañan el canto y las melodías hechas por los instrumentos como bandurria, mandolina, violines, por mencionar algunos, seguidos de percusiones como pandero, tambores, castañuelas, maracas, bongos, para darle ritmo a la música iberoamericana. El instrumental es basado en la movilidad de los músicos, ya que se tiene que desplazar entre callejuelas, patios escolares y casas para llevar las serenatas. Además de los instrumentos básicos, sin los cuales no se podría crear música de tuna, utilizan muchos otros que les confieren una riqueza muy especial. Estos han llegado gracias a la fusión de la cultura de muchos pueblos y también muchas veces por los propios instrumentos regionales de las localidades de origen de la tuna. Entre los más destacados encontramos el timple canario, la bandola y el charango. También suelen usarse en las tunas de todo el mundo el cuatro venezolano, tres cubano, cuatro puertorriqueño y el acordeón, para acrecentar la variedad sonora. En la actualidad también se han añadido instrumentos de viento tales como la quena y la flauta traversa. En conclusión, la tuna recoge la cultura musical de cada país y región que visita y la adapta a su repertorio. Las estudiantinas portuguesas suelen usar mandolina en vez de bandurria y laúd. También incluyen tradicionalmente el bandaneón y guitarra portuguesa. La mayoría de las tunas estudiantinas de México adaptan los instrumentos básicos del mariachi, como son la vihuela mexicana y el guitarrón, con el fin de enriquecer más aún las melodías. Cabe mencionar que algunas estudiantinas parroquiales también utilizan el acordeón para armonizar la pieza musical. Incluso algunas tunas y estudiantinas de México hacen uso de violines cuando interpretan piezas de folclore mexicano, como las canciones de mariachi o algunos sones de guapangos. Sobre todo las tunas y estudiantinas de los estados de Hidalgo y Veracruz. El repertorio de la tuna es sobre todo canción estudiantil, empezando por el género principalmente, que es la canción de ronda, que aparece desde las primeras canciones líricas europeas, que tienen su versión en la música popular, donde siempre se encuentran canciones de serenata y de los pasacalles, etc. Con sus elementos que vemos en otro lugar, buena parte del repertorio tunantesco, las más populares, no tienen autor conocido. Después, su cancionero se ha enriquecido con temas populares españoles, así como pasodobles y vals, y folclore regional como jotas y sanmalagueñas, etc. También por su carácter viajero, el tuno ha engrosado su repertorio con canciones de todo el mundo en miles de idiomas, siempre para poder sorprender y alegrar cada fiesta en la que se encuentren. Así que si en una boda o bautizo en el que estés aparece una tuna, déjala entrar, porque te amenizará la fiesta con canciones clásicas que siempre gustan y bailarán, cual buzones de la corte del rey o de la baraja española, haciendo las gracias de los presentes por dos perras gordas, de las de antes, o una propina de la de ahora. Y hasta aquí la mosca cojonera de hoy. Zumbiditos para todos y hasta la siguiente. Adiós.